Diálogo, conversación, preguntar, discutir y conectar con el otro. Soy Julio Gaeta y te doy la bienvenida al podcast Fábrica de Ciudad. En este espacio sumaremos entrevistas, charlas y conferencias en torno a las ciudades, el territorio y el paisaje. Un conjunto de diversas voces que construyen fábrica de pensamiento y reflexión sobre la arquitectura. Te invito a que seas parte de esta fábrica y síguenos para estar al tanto de los nuevos capítulos. Hoy les compartimos un diálogo entre Julio Gaeta y la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, grabado durante el cierre de nuestro primer ciclo de Viernes de Fábrica en plena pandemia de COVID-19. En esta conversación exploraremos un análisis profundo sobre la obra y la experiencia profesional de Tatiana Bilbao, junto con reflexiones y desafíos que enfrentan quienes ejercen la práctica arquitectónica. No olvides seguirnos en nuestro canal de podcast y en YouTube, donde encontrarás más diálogos con figuras internacionales de la arquitectura. Entonces, como parte de Fábrica de Ciudad, que es Tatiana, te damos la súper bienvenida. Es un gustazo tenerte una vez más aquí en estas paredes que vamos rompiendo de aulas, así con esta aula gigante que es Viernes de Fábrica. Un gustazo tenerte una vez más aquí. Un gusto, Julio, para mí. La verdad es que se me hace un proyecto increíble. Y a todos los que han estado aquí, yo creo que es un espacio que ha abierto mentes, sin duda, de muchas formas. Entonces, a mí me da muchísimo gusto estar aquí y estoy muy, muy agradecida contigo, Julio, por invitarme. Pero bueno, pues muchas gracias, Julio. Aquí estamos. No, al contrario. No te dejé dar las gracias porque eres parte de Fábrica, así que estamos del mismo lado y me gusta también, o sea, siempre como que somos cuidadosos y queremos estar atentos a toda esta cosa que venimos trayendo de nuestra propia educación, que somos como responsables, culpables en parte y todo, en esta cosa que un poquito antes del cierre por COVID, de esta pandemia, de este espacio de reflexión, de tristezas, que se mezclan muchas cosas, que necesitamos el tiempo para generar la retrospectiva. Un poquito antes se hizo la marcha de las mujeres y vos fuiste parte en eso, tuviste una parte muy activa y todo. Me interesa arrancar antes de tu presentación con un posicionamiento respecto a la perspectiva de género, de cómo hay muchísimas veces que se dice muy fácil este título de perspectiva de género, pero nos es complicado a los proyectistas y es interesante en un foro como esto arrancar con esa gran pregunta o esa gran reflexión de cómo se trabaja hoy o cómo se debe trabajar, con qué compromiso hacia esa perspectiva de género, para ir contribuyendo a restar todo ese peso de esa sociedad patriarcal de México, por supuesto, y de muchísimos de nuestros países que lo vamos viendo en todos lados. No hay exclusividad para esa gran deuda que tenemos como sociedad, como individuos, todos. ¿Cómo se posiciona una arquitecta como tú y cuál es el mensaje a dar? Y me encanta arrancar este fin de capítulo con esa gran pregunta. Me encanta también, porque además que es una reflexión que he estado haciendo toda mi vida, pero muchísimo más intensamente en los últimos 4 meses. Y como dices, surge a raíz de ese Día Internacional de las Mujeres que, aunque se celebra todos los años, para mí este año fue distinto. Y te explico, me voy a extender un poco, pero creo que vale la pena. Porque Toda la pena. Yo al principio... yo crecí en una familia en donde la verdad es que el género era una cuestión nada más de diferenciación física, más allá de nada más, ¿no? Y nunca crecí en un ambiente, porque obviamente mis padres pues tenían relaciones con gente, supongo, ¿no? Y quiero pensar, porque yo así los veía, que también eran iguales. Y cuando salí de la carrera y decidí poner mi despacho y demás y decidí empezar a trabajar, nunca me sentí diferente, nunca me viví diferente, nunca pensé que era una diferencia y nunca lo racionalicé. Yo sí estudié en un mundo absolutamente, o sea, ahora que lo veo y lo estudio y lo leo, ¿no? Absolutamente controlado por
por hombres, por el género masculino, y también al momento que salía mi vida profesional, eso también pasaba. Sin embargo, te digo, yo de verdad nunca lo racionalicé hasta que empecé a ser invitada a dar conferencias y a dar clases, y la primera pregunta de normalmente mujeres era, ¿y cuál es la diferencia por ser mujer? Y al principio, la verdad, la primera vez que me lo preguntaron fue muy difícil para mí contestar, o sea, me sacó totalmente del lugar y no supe qué responder. Y de ahí me quedé reflexionando y me causó mucha rabia, la verdad. Al principio era, pues, ¿por qué me preguntan eso? ¿Y por qué yo lo tengo que responder? Porque si yo lo respondo, pues entonces estoy haciendo notar que existe una diferencia, pero pues si no hay diferencia, somos lo mismo, ¿no? Pues sí, soy mujer, tengo no tengo barba, no me sale barba, ok, y luego, ¿no? Entonces, así como que de alguna forma mi respuesta automática era, pues la verdad es que somos iguales y no voy a contestar esas preguntas porque nunca me he puesto a pensar cuáles son las diferencias porque somos seres humanos iguales, ¿no? Y un día Derek Delekamp, que muchos de aquí deben de conocer, que es un gran amigo y un colega con el cual he compartido muchas cosas desde la carrera. Él iba unas generaciones más arriba, pero siempre estuvimos ahí en paralelo en la sociedad de alumnos y fuimos activos ahí en la escuela. Y después saliendo, tuvimos la fortuna de encontrarnos y de hacernos muy, muy amigos, colaboradores, hemos hecho proyectos juntos. Y entonces un día me dijo, a ver, Tatiana, yo estoy de acuerdo contigo, no puedo estar más de acuerdo contigo y entiendo perfectamente tu sentimiento del tema de ser mujer, ¿no? Y de hablar y pararte en un foro a hablar de eso. Sin embargo, quiero que me digas una mujer que haya dado una conferencia que tú hayas visto. Y no le pude contestar, o sea, fuera de mis maestras, que tuve pocas, la verdad, además. Tuve unas que me impactaron mucho, pero tuve pocas en la carrera de arquitectura. Y no le pude contestar. Entonces me dijo, es por ello que tienes que tomar una postura y tienes que hablarlo, porque la verdad es que tiene que cambiar. Y entonces fue cuando le entré al tema de frente y me di cuenta que sí, pues que a lo mejor es el momento en el cual nos toca a nosotros, ¿no? Tomar una postura muy clara para poder abrir camino para que en 2 o 3, ojalá en 2 o 1 o en media, después de todo esto, generación, ya no se tenga que hablar del tema, ¿no? Y la cuestión de género sea como dijo Iñárritu, que también parafraseaba Octavio Paz, sea una cuestión de, como el color de pelo, ¿no? Iñárritu lo decía por la raza. Y creo que en ese momento empecé a racionalizar la enorme problemática que existe en el mundo, que como dijiste bien, está totalmente patrocinada por el sistema en el que vivimos y en el cual todos somos parte, ¿no? Incluso yo soy parte de ese sistema que discrimina a las mujeres y soy culpable de la discriminación de las mujeres también, ¿no? Entonces, creo que una de las reflexiones como más profundas que me he dado cuenta, que he hecho en este tiempo es esa, ¿no? Y de cómo todos tenemos la responsabilidad de hacer desde donde nos corresponde lo nuestro para poder eliminar lo más posible y lo más pronto posible esas limitantes que existen a las mujeres. Y bueno, fast forward, después de todo ese tiempo amplio que fue hasta llegar aquí, desde esa conversación que tuve con Derek, organiza Gabriela Carrillo esta conferencia con Joao, un arquitecto en Oaxaca, para el Día de la Mujer, y me piden hacer una conferencia, y en el momento que, ya lo había explicado un poco el otro día, en el momento que me piden hacer esta conferencia, voy en el avión y estoy pensando, bueno, pues más bien me parecería más interesante hacer una reflexión de esos espacios que yo he hecho en mi arquitectura que discriminan a las mujeres. Y entonces me di cuenta que pues en realidad casi todos. Y de ahí entonces surge como en mí una necesidad profunda de repensar
todo lo que estamos haciendo, la verdad. No sé cómo cambiarlo, seguimos en el mismo tren, no es que esto va a pasar pasado mañana, pero sí creo que el sistema en el cual yo he estado trabajando discrimina, y no solo discrimina a la mujer, discrimina a las minorías, y es racista y es clasista, y hay que cambiarlo. ¿Cómo? Estoy en esas, no lo sé, pero bueno, creo que ese día hice una conferencia en donde explicaba cómo desde la configuración doméstica, que ahora voy a hablar un poco de ello, como hasta la configuración del espacio público, se juntó un poco para mí la postura política, que fue obviamente lo que dio base al que las manifestaciones de este 8 de marzo en México fueran muchísimo más presentes y muchísimo más grandes y muchísimo más amplias, y que mucha más gente se uniera, ¿no? Por la falta de respuesta del otro lado al entendimiento de que no, evidentemente no estamos diciendo que es un problema de este gobierno, evidentemente no estamos diciendo que es... Que no es un problema mundial, es un problema mundial, es un problema global, es un problema de la cultura humana en general. Sin embargo, estamos queriendo que se reconozca que eso exista, ¿no? Y que se vea. Y bueno, pues esa es la primera parte que estamos haciendo en la oficina. Estamos entendiendo reconociendo un problema y entendiendo dónde está, ¿no? Llevamos ya un par de meses haciendo reflexiones sobre cómo los espacios que construimos discriminan. Y estamos identificando todos esos en los proyectos que están actualmente sucediendo, ¿no? Y bueno, hay veces que son muy obvios y hay veces que son verdaderamente, después de quitar varios layers, te puedes empezar a dar cuenta. Y bueno, te digo, no sé a dónde nos va a llevar, pero para mí la primera parte para resolver un problema es encontrar el problema, aceptarlo, reconocerlo, encontrar todas sus partes y después ver qué puedes hacer. Estamos ahí. Perfecto. Excelente. O sea, yo también lo veo de la misma manera. Siento que el asumirnos, el estar hablando de este tema, el dedicarle todos estos minutos a hablarlo, el que sea una mujer arquitecta quien da el cierre a un ciclo de 12 conferencias, el que efectivamente ayudar a visibilizar, ¿no? Que es la tendencia en general más frecuente, la invisibilización, a poner el antídoto a esto, a ayudar a visibilizar a esas mujeres poderosas con las que estamos rodeados, a todo nivel, ¿no? Digo, yo creo que es parte de... Me parece que lo que hay que hacer es efectivamente ver dónde nosotros tenemos responsabilidad directa para generar una sociedad y unas ciudades más equitativas, con más equidad social, y que dejen de existir estas tremendas injusticias, estas tremendas, bueno, que en México lamentablemente pasan a todo nivel y en todos los países, pero bueno, ver cómo nosotros desde nuestra profesión, como arquitectos y como profesores también, como desde estas plataformas, cómo podemos hacer, y saber que esto no se hace, no hay que esperar un congreso para generar un statement, un posicionamiento, una suerte de proclama, sino que hay que hacerlo desde el día a día, ¿no? Y ver que efectivamente estas personas, estos equipos de gente con los que trabajamos, tú y yo y todos nosotros, están repletos de mujeres jóvenes de mediana edad, mayores, no sé qué, pero poderosísimas, y que de repente por ese tema estructural que traemos de generación tras generación, nosotros somos responsables, seamos buenos responsables positivos para generar ese cambio. Creo que es un muy buen mensaje para cerrar esta parte del ciclo y que empieces con tu presentación de proyectos. ¿Qué te parece? Sí, nada más como una pequeña preámbulo, también digo que creo que hay que pasar del entendimiento de nuestras propias, como dices, barreras que nos hemos impuesto culturales, por la experiencia cultural, social que hemos tenido alrededor, y después entender que incluso ahí, porque yo creo que ahí estaba, te embebes en un sistema en el cual
produce, ¿no?, discriminación sistemática. O sea, ahorita lo voy a platicar, pero una de los elementos primordiales de la discriminación es la configuración doméstica actual. O sea, si te pones la imposición de un espacio individual para una familia nuclear, como se diseña en el 99% del mundo, un espacio doméstico, impone una condición muy difícil para que la mujer pueda emanciparse y realmente haya equidad, ¿no?, que es justamente el confinamiento a un espacio doméstico como tal. Entonces, pues, es de verdad, es muy profundo, ¿no? Y somos todos parte de ese sistema. Y bueno, pues el darte cuenta de eso te abre también una caja de Pandora, porque yo siempre he sido esta persona que he pensado que para hacer arquitectura, uno, no se puede desde el individuo y tiene que ser desde el colectivo, y dos, tiene que ser a partir del otro, no siendo tú, ¿no? Porque pues en realidad eso se vuelve ya una imposición. Pero esas dos cosas son casi imposibles realmente, ¿no? Entonces, francamente y muy honestamente, no es que lo puedas llevar, se puede hasta un límite ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar esas herramientas para poder realmente que el otro haga su espacio, configure su espacio y que tú puedas realmente ser solo parte de ese colectivo que genere esa posibilidad del diseño espacial? No está fácil, es otra, a lo mejor es otra profesión, pero bueno, veamos a dónde nos lleva toda esta reflexión, Julio. Excelente, Tatiana, gracias por tu respuesta. ¿Y qué te parece? Empezamos con la presentación. Venga. En el 2015 nos llamaron para generar un prototipo, y así era el enunciado, de vivienda para un programa que se llama Vivienda Popular, que lo apoya la Sociedad Hipotecaria Federal y lo lleva la CONAVI. En este programa existen registrados, porque hay que registrar los modelos de vivienda que quieras construir, más de 100 modelos. La mayoría de estos estaban en ese momento producidos por entidades productoras de vivienda, lo que se llaman, que son organismos normalmente o fundaciones que se dedican a construir vivienda en masa en las zonas rurales, o constructoras que tienen modelos y demás. Entonces, la mayoría de los modelos que se ofrecían, de los prototipos de vivienda que se ofrecen en este catálogo de vivienda, que es un programa que provee de vivienda a la gente que no puede acceder a un crédito de Infonavit, ni de Fobiste, ni de ISSSTE, ni nada. Son gente que normalmente vive en el ámbito rural, que normalmente no tiene un ingreso fijo, tiene un trabajo informal, forma parte de la economía informal, y entonces, bueno, pues este programa trata de ayudar a esta gente que produzca su propia vivienda. Sin embargo, pues tiene una serie de reglas que vienen producidas desde aquí, desde el centro de la federación, para distribuirse en el país entero, ¿no? Y eso, bueno, para mí era uno de los problemas de entrada, ¿no? ¿Cómo es posible que existiera un catálogo de 100 viviendas cuando hay 200,000, ¿no?, tipos de formas de habitar en el país, y 200,000, por decir una, si no es que 120 millones, ¿no? Y cómo es que podíamos estandarizar esa posibilidad. Pero sobre todo, ya muy directo y muy obvio, pues cómo poder generar un modelo que pudiera funcionar en Chiapas al mismo tiempo que en Chihuahua, al mismo tiempo que en el Bajío, ¿no? Entonces, desde el sentido físico, obviamente, del entorno, pero hasta el cultural, pero hasta el de materiales que existan en la zona. Y entonces, pues nosotros empezamos a tratar de pensar en cómo poder abrir, ¿no?, ese espectro para que no fuera ni un prototipo, ni fuera un esquema que pudiera determinarse nada más con una condición. Y entonces hicimos esta propuesta que se presentó, que se construyó primero en Chiapas a manera de experimento para entender el tema constructivo, pero también el tema físico, pero también la durabilidad de ciertas cosas, en el cual lo que decidimos hacer fue no un prototipo, sino una estrategia modular, que la verdad es que más
más allá de realmente ser una estrategia, es una casa modular, ¿no? Hoy en día lo entiendo más así y hoy en día estamos tratando de llevarlo esto más a realmente ser una estrategia nada más y no un diseño preconcebido modular, ¿no? Pero bueno, lo que en ese momento decidimos fue entender cómo poder generar un volumen que a partir de la construcción de una parte pudiera desdibujarse el volumen completo y pudiera dejar espacio a ese crecimiento que ninguno de los otros modelos que estaban en la mesa tenían, ¿no? Pero no solo eso, que fuera modular para que de cierta forma se pudiera definir por el usuario a qué dedicar cada espacio, ¿no? Algunos decidían que la cocina estuviera afuera, por ejemplo, en Chiapas nadie concibe tener una casa con una cocina al lado de la sala y el comedor, entonces cómo podía estar la cocina conectada con el exterior, otros espacios, sobre todo la necesidad de tener un baño exterior, ¿no? O sea, en Chihuahua a lo mejor está bastante más, de alguna forma en las ciudades más urbanas y la más posibilidad está más avanzado el tema de infraestructura, pero pues en Chiapas no hay drenaje en la mayoría de los lugares donde se instalan estas casas, ¿no? Entonces el baño definitivamente tiene que ser un baño seco y tiene que estar en exterior. Entonces, bueno, ¿cómo un modelo podría realmente, como de alguna forma, adquirir todas esas posibilidades, ¿no? Para abrirlo y para poder incluir más personas en la decisión de cómo hacer su casa. Y este fue el modelo que hicimos, como dije, 2 prototipos en Chiapas y luego construimos en la Bienal de Chicago, y luego de ahí se llevó a establecerse en ciertos lugares como un conjunto habitacional en Acuña. Estos son los prototipos de Chiapas, esto es en Acuña, en donde la casa esta modular también no solo adquiría las distintas condiciones culturales, sino también las distintas condiciones locales, climáticas. En este caso en Acuña había habido un tornado, entonces condiciones estructurales, condiciones de material, de disponibilidad de materialidad. Entonces, bueno, pues en realidad el modelo trata de ser flexible a esas opciones, ¿no? Hoy en día me encuentro en la disyuntiva de pensar cómo poder entender que no necesariamente deberíamos de generar una casa modular, sino deberíamos de generar una posibilidad, una estrategia, sobre todo para que esta gente en el ámbito rural pudiera encontrar, ¿no?, sus maneras de representarse y sus formas de hacer su casa, ¿no? Y ser nada más un apoyo en la producción social del hábitat y no ser un impositor en la manera de vivir. Pero bueno, creo que esos pensamientos nos han llevado a entender que podemos hacer como generar esas estrategias en muchos niveles y de muchas formas. En esta casa en Monterrey, algo de lo que tratábamos de entender es esa posibilidad del integrador del exterior como forma de representación, pero también de la posibilidad de abrir o disgregar el tema doméstico a integrarlo al espacio natural de forma más fluida. Entonces, en este caso lo que hicimos fue dividir la casa en espacios y dividir esos espacios en el terreno de tal manera que cada espacio tiene su propia identidad, cada espacio tiene su propia configuración y cada espacio está en un lugar distinto, ¿no? Entonces, el espacio, por así decirlo, más público de la vivienda, en donde es el espacio de preparación de alimentos y de estar y demás, es un pabellón que de alguna forma por afuera refleja la naturaleza, por dentro la incluye, la multiplica y que permite completamente abrirse o completamente cerrarse. Y luego el siguiente módulo genera esta procesión por el bosque para llegar a a 2 de las recámaras y están completamente con otra definición de otra materialidad que tiene un esquema progresivo, pero bueno, no me voy a detener ahí, para poder como de alguna forma disgregar esa posibilidad de la definición completa de una casa, ¿no? De un terreno, de un espacio.
La tercer módulo que no está construido todavía es un módulo de madera que está en medio de la vegetación y sobre todo no solo para poder desintegrar la definición doméstica, sino también para poder generar ciertos tipos de relaciones con el entorno natural de forma muy específicamente distinta, ¿no? Tanto de la definición material del espacio como de la definición de la situación física de cada uno de ellos, ¿no? El tema de la identidad, de cómo nos representamos en una casa fue muy impresionante en este proceso con Vivian, que es la clienta de esta casa, porque construimos la casa de Ajijic en el 2010, 2008 empezamos a trabajar, 2010 terminamos el proyecto y Vivian trabajó con nosotros todo el proceso de su casa. Hay muchas anécdotas que nos enseñaron mucho. El primero fue que llegó a la oficina. Vivian es hermana de Patrick Charbonnel, con el cual habíamos trabajado mucho tiempo. Patrick es un curador de arte, el cual ha sido amigo y colaborador de la oficina durante todo el tiempo, porque empezamos a trabajar con el Jardín Botánico con él desde que iniciamos la oficina. Y entonces un día llegó Viviana a la oficina y me dijo: Tatiana, yo he visto todo el proceso de tu trabajo, me encanta cómo lo haces, quiero que me hagas mi casa, ya lo decidí, tengo este terrenito en Ajijic, la verdad es que no tengo mucho dinero, pero quiero una casa, y me describió su casa, ¿no? Cuando terminó la descripción de la casa, yo en mi cabeza ya había sumado, 350, 450 metros cuadrados, ya había yo visto los espacios, ¿no? Doble altura, sí, vistas para allá, vistas para acá, ok, perfecto. Y ya se iba y me dice: por cierto, te dije que tenía poco dinero, tengo $1,000,000 pesos, $1,200,000 pesos. Y digo, eso fue hace 2 devaluaciones, ¿no? No eran tan poquito como ahorita, pero tampoco eran mucho. Y entonces, y se fue. Y me quedé pensando toda la noche y dije: no, pues no hay manera, o le decimos que reduzca la casa a la mitad o que multiplique el presupuesto al doble, perfecto, pues eso le voy a decir, no hay forma, no podemos hacer esto. Ya le iba a hablar y me quedé pensando y dije: bueno, no tiene más dinero y no quiere cortar sus sueños, ese es su sueño. Encontremos la forma, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien más, y nosotros no vamos a hacer arquitectura y ella va a tener una casa más fea. Yo pensé eso, claro que igual y no, ¿verdad? A lo mejor tendría una casa mejor, pero yo pensé, ella seguramente tendrá una casa que no va a ser tan adecuada para ella. Ese es siempre el pensamiento de nosotros con un poco de ego, o mucho ego, como lo tengamos. Y entonces le dije: bueno, ok, Vivian, va a estar difícil. Hablé con ella y le dije: a ver, te pongo la situación de entrada, pero acepto el reto y vamos a ver a dónde llegamos. Entonces, bueno, lo primero que nos tuvimos que poner a hacer es estudiar cómo hacer un espacio que pudiera, o sea, qué material encontrar para que nos pudiera ser tan amable de ayudarnos a construir esta cantidad de metros cuadrados como Viviana los quería. Yo dije: no voy a reducir su sueño a la mitad, y pues no tiene más dinero, ¿no? Entonces, aquí vamos. Y entonces decidimos entrarle al reto. Empezamos con entender cuál era la materialidad, definimos la casa, construimos la casa, todo muy bien, y terminamos la casa. Viviana quedó muy feliz, trabajamos mucho tiempo y muy obsesivamente con ella, y al poco tiempo Viviana nos pidió su casa de Guadalajara, ¿no? Entonces, esta era una casa de fin de semana, terminamos ahí, fuimos varias veces con Vivian. Cuando estábamos un día en este espacio, ahí en Ajijic, nos dijo: bueno, pues ya junté más dinerito y tengo un terreno en Guadalajara y quiero que me hagan mi casa. Yo dije: perfecto, ya sabemos muy bien, conocemos a Viviana mejor que nadie, ¿no? Le sabemos sus obsesiones, sus gustos, el marido, la hija, ya, o sea, la familia entera. Y entonces nos pusimos a trabajar en su proyecto en Guadalajara y nos dimos cuenta que existía otra Viviana. Llegó a la mesa de negociaciones, si se pudiera llamar así, otra persona. Y fue cuando me di cuenta que no solo cada uno de nosotros tenemos una definición distinta de cómo queremos o podemos o necesitamos habitar, sino que cada uno, de acuerdo a nuestra situación, a nuestra etapa de vida, a nuestro lugar
tenemos un acercamiento también distinto. Entonces, no solo hay 7 billones de posibilidades de casa o de espacio doméstico, sino hay infinitas, porque cada uno de nosotros tiene una manera distinta de quererlo hacer, de acuerdo al momento de vida en el que estemos, o de acuerdo a la situación en que se nos presenta, o de acuerdo... Entonces, pues se vuelve todavía más complejo, ¿no? No es un tema lineal. Y bueno, finalmente le hicimos la Casa Viviana, la terminamos hace un par de años, y la casa es profundamente distinta, se vive de manera radicalmente distinta, sin embargo es para la misma familia, de la misma forma, ¿no? Y creo que ese nivel de pensamiento hemos tratado de generar en los proyectos que hacemos, ¿no? Hicimos una casa en Monterrey que el cliente nos pedía, quiero una casa plana. Y yo decía, bueno, pues está muy difícil hacer una casa plana en una colina como la que tienes. Entonces entendimos cuáles eran las razones por las cuales quería una casa plana y tratamos de adaptar la posibilidad de esta casa a ese terreno, de esos deseos a este terreno, y generamos también un proyecto que nos nos hizo también un efecto muy positivo, porque hemos ya trabajado muchísimos proyectos en Monterrey. Esta casa la hicimos antes que la que mostré hace rato, que nos han abierto caminos para hacer hasta hoy el proyecto de la UDEM en Monterrey. Pero creo que algo de lo que también exploramos con esta posibilidad específica era como del entendimiento de la relación, no solo entre la familia, sino de las jerarquías que la arquitectura impone. Y eso nos los abrió el cliente, ¿no? El cliente mismo nos dijo, yo quiero una casa en un nivel, porque no quiero el entendimiento de las jerarquías que se dan en las casas de 2 niveles. No a todos nos pasa, los que vivimos en espacios densos no tenemos esa relación, sin embargo la gente tiene otras visiones de lo que nosotros a veces pensamos como un absoluto, ¿no? Y que nos los enseñan en la escuela como un absoluto. Entonces, bueno, pues cada vez que hemos tenido la oportunidad de construir un proyecto, yo lo aprovecho para tener esa oportunidad de abrir mi mente a entender otras posibilidades. Y creo que el camino para adelante es ese, ¿no? O sea, si no abrimos las posibilidades del entendimiento del otro, pero sobre todo del otro que opina lo opuesto a ti, no creo que podamos avanzar mucho aquí, ¿no? Porque si nos montamos en el todos tenemos que vivir así, todos tenemos que ser así y todos tenemos que tener estas oportunidades, no vamos a llegar a nada y ya lo estamos viendo. Tatiana, si te parece bien, voy a dar un cierre de esta súper presentación que diste. Efectivamente hablamos y queda en el aire esta cuestión de equidad, de esta especie de posicionamiento ideológico, filosófico, de que realmente nosotros como actores que somos de esta sociedad tenemos que ser mejores, pero a su vez inspirar a ser mejores. Creo que tu trabajo lo hace, tu trabajo y tu pensamiento, tu discurso, ¿no? Entonces es muy interesante ver de que efectivamente estamos mostrando obras, pero no quedamos solo en lo espacial, lo formal, que por supuesto tiene su gran valor, pero nos quedamos reflexionando sobre esto, ¿no? Sobre cómo ser como sociedad mejores, sobre cómo inspirar, y creo que tu trabajo, insisto, y tu discurso creo que lo logra. Tenemos que sumar todos, y yo también soy de los convencidos, y por eso estamos en estos, de que el único futuro posible mejor es trabajar con los jóvenes y con los niños, es trabajar con la educación. O sea, sin educación no va a haber un futuro mejor. Nosotros vamos de salida, digamos, ya tuvimos o estamos teniendo los capítulos de acción, pero los que vienen tienen que ser mucho mejores y de esa manera vamos a lograr entonces hombres y mujeres con un espíritu y con un accionar permanente mucho más justo, buscando la equidad de género, la equidad social, teniendo ciudades más igualitarias, teniendo líderes mejores, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué necesidad el mundo tiene de mejores líderes! Impresionante, ¿no? Entonces, y esos líderes hoy están en la escuela, así que si no trabajamos desde ahí, pues esos líderes van a seguir chamboneando como lo vienen haciendo estos que hoy tenemos. Así que
Gracias, Tatiana. Gracias por esta última presentación. ¿Sí? Muchísimas gracias, Julio, y sigue haciendo escuela, rompiendo las aulas. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Te recordamos visitar nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte todos los contenidos que tenemos disponibles de la mano de arquitectas y arquitectos nacionales e internacionales.